Caminando y pedaleando, estamos aquí en la tercera emisión. Este servidor de ustedes, el burro adelante, Mario Jinete, con José María Borrero, un par de colegas abogados, tratando de mover inquietudes alrededor de la ecología, el derecho, la justicia, la política, en un sentido sano. Y hoy con una pequeña modificación para los 4 televidentes amigos que tenemos, que siempre vieron a José María a la izquierda, hoy está al hombre a la derecha. Esperemos que no haya sido tocado por el discurso del presidente Álvaro Uribe Vélez ayer, donde lanza su partido de derecha al lado de Fernando Londoño Hoyos y de José Obdulio Gaviria, esos prohombres de la moral, de la dignidad republicana. José María, tu saludo y tu reafirmación de dónde te ubicas en el espectro político nacional de la patria. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Hoy vamos a conversar bastante, al parecer, sobre política. Esta disposición que hoy tenemos es diferente, es una especie de, digámoslo, ayornamiento, una puesta al día de unos criterios técnicos, y yo estoy a la derecha ya, pero sigo estando a la izquierda de mi amigo Mario, para darle a él la posibilidad de que esté a la izquierda. Ojalá que no sea de la izquierda neardentalense que otrora decía que iba pues a cambiar la sociedad y el mundo. Un autor francés, te cuento, un autor francés, Raymond Aron, me acuerdo muy bien de él decía que la diferencia entre izquierda y derecha, realmente el origen era quienes se sentaban a la izquierda y quienes se sentaban a la derecha del Parlamento. Hoy ni siquiera esa diferencia hay, pero como hace referencia tú a el expresidente Uribe Y su nuevo partido, tendré que decir que hago votos para que el país y en general la ceguera de las gentes y la inocencia de las gentes no sea nuevamente seducida y cooptada para vivir una de las edades más oscuras que ha vivido la historia colombiana durante el ejercicio de la presidencia de Álvaro Uribe. De manera que hago votos para que no volvamos a esas edades oscuras bajo el chantaje de que el ejercicio del poder y de la fuerza y de la guerra representen para los ciudadanos seguridad. Sin ningún planteamiento de disminuir las desigualdades sociales ni la inequidad, sino concentrado al manejo del síntoma del orden público y con una filosofía totalmente guerrerista, ¿no? Es decir, de eliminación del otro. Porque uno tiene que recordar, sin que aquí simpaticemos ni mucho menos con la izquierda violenta, los que mueren son soldados colombianos. Yo leía a William Ospina, porque no había tenido acceso en el siglo pasado, que es cuando él publicó La Franja Amarilla, que vino a leer en estos días, y él dice: los que mueren no son propiamente liberales, ni conservadores, ni soldados, ni guerrilleros. Mueren guerrilleros pobres, soldados pobres, liberales pobres, conservadores pobres. Es un desangre en el que está el país, en el que está la patria. También se dice que una fórmula para propiciar rápidamente la paz es que el servicio militar lo prestasen la gente del estrato 5 y 6, los hijos. Es decir, si los hijos de Uribe, Tomás y Jerónimo, que no fueron al servicio militar, yo que no presté el servicio militar, de 4 hermanos varones que somos, 1 prestó el servicio militar, 3 no lo prestamos, porque estábamos en un estrato 4, Colegio Bermans y tal, y mi papá con su salario de Carvajal logró que algunos no prestáramos el servicio militar. El menor lo presta porque ya mi papá había fallecido y la situación económica no permitió comprar la libreta militar. Entonces cuando se puede comprar el deber
como se compra y se deja de ir al ejército cuando se tiene el poder económico de comprar la libreta militar, es fácil desde los estratos altos, desde el poder de mandar a la guerra y estar llevando, entregarle, ni siquiera como la costumbre de Norteamérica, de la bandera de los Estados Unidos a la familia, sino simplemente, pues a veces con el reconocimiento de una pensión cercana al salario mínimo, y mantener esa filosofía guerrerista en que uno ve que volviendo, retomando el tema, en la que se mueve el señor Gaviria, incluso desde ya anticipándose algunas leves esperanzas que pudiera haber de un acuerdo de paz, que parece que Santos tiene impectore por las mismas leyes que ha tramitado de un marco para la paz, etcétera. Muy triste, muy triste, muy triste, pero bueno, pongámonos positivos porque su recomendación del voto en blanco funcionó. 133.000 vallecaucanos. Yo entré al partido de los abstencionistas, siguiendo sus enseñanzas abolicionistas. Pero mire que como usted decidió invitar el viernes pasado el voto en blanco, ¿se declara triunfador entonces usted? ¿O? Vea, un momento le cuento, porque es que usted me ha realmente, en este sentido, convocado a hablar de algo que es muy importante, Aquí no se trata de que vayan o no vayan los hijos de los ricos y de las clases medias a prestar el servicio militar. Aquí lo que se trata es que no haya servicio militar, que los jóvenes puedan ejercer la objeción de conciencia y que digan, por razones éticas, por razones morales, por los principios que tenemos, no vamos a la guerra, porque estas guerras no son guerras nuestras finalmente, no son ni las guerras de los campesinos, ni son las guerras de los soldados. Además son causas que no tienen causas, es decir, son causas en las cuales no hay realmente ni un proyecto ideológico, ni un proyecto político, ni un proyecto de nación. Allí no existe nada de eso. Es el mero ejercicio de la violencia. ¿Simplemente para qué? Para hacer más ricos a los que venden, a los que fabrican las armas y a los que las venden, y a quienes se lucran directa e indirectamente de la violencia de Colombia. El ejercicio del prohibicionismo, en el cual persiste la caverna más retrógrada, más reaccionaria, representada por los señores Uribe, Gaviria y compañía, toda esa pandilla, porque son una pandilla de cavernarios y de retrógrados que siguen insistiendo en el ejercicio de la prohibición. Se rasgaban las vestiduras porque, para fortuna nuestra, la Corte Constitucional mantuvo la jurisprudencia. Les ha ardido. Por Dios santo, afortunadamente, porque yo tenía realmente temores frente a ese acto legislativo que después de 3 intentos finalmente lo sacó adelante, el 02 del 2009, lo sacó adelante la pandilla parlamentaria de Uribe. Le corrijo, 7 intentos. En cada legislatura, 7. En cada legislatura de Álvaro Uribe Vélez, desde sus 8 años, la presentó hasta que finalmente la sacó. Bueno, entonces yo tenía frente a eso y dije, ¿qué vamos a hacer? Pero la Corte ha defendido nuestra dignidad y ha defendido ese criterio y esa sentencia maravillosa del doctor Gaviria, que fue la 221 de 1994, que es una de las piezas más significativas de la jurisprudencia de este país. Entonces, yo quería decirle eso, quería contarle eso, porque realmente de lo que se trata es que renunciemos definitivamente a las causas que no son causas. Y uno ya el procurador se rasgó las vestiduras, desenvainó su espada de cruzado y va contra esa sentencia. Ya lo anunció Ordóñez, enfermo por temas como el aborto terapéutico en casos excepcionales y muy mesiánico en esto de evitar la dosis mínima, enfermos porque un muchacho consuma un cacho de marihuana en un ambiente tranquilo, apacible, cuando en Uruguay mismo en este momento está el Estado asumiendo la siembra, el consumo y la distribución y el consumo no lo puede asumir, de la siembra y la distribución de la cannabis. Ya eso parece que es un hecho. Yo creo que tenemos que tratar ese tema porque una de las causas del conflicto en Colombia
de la causa del conflicto en Colombia, por lo menos la más reciente en los últimos 30 años, la que mayor relevancia tiene es el prohibicionismo. Vamos a volver, hoy no es el tema. Hoy no es el tema porque además, pero vamos a... Sin que nos van a ir ahora marihuaneros o periqueros, porque es fácil, es fácil, por supuesto, que nos etiqueten de verdad. Están hablando con alguien, el único cacho que me metí hace como 30 años y no me gustó, no me cae bien, pero defiendo el derecho de que se lo quieren meter. Claro, por supuesto. Que se lo meta hoy, esta tarde, y tengo amigos que consumen. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tengo que entrar yo en la intimidad del otro a darle normas de conducta? Si practica el sexo oral o no, si camina para atrás, si camina de lado, si se tiñe el cabello o no se lo tiñe. Esos son ya realmente invasiones muy delicadas, porque por ahí va entrando el totalitarismo, va entrando la dictadura, y reconocemos evidentemente aquí en el colega, amigo de Tertulia Borrero, un hombre con mucho conocimiento en eso, mucho planteamiento, además con mucha audiencia en el eje cafetero, ¿no? Donde lo llaman con frecuencia. Lo que pasa es que en el eje cafetero, esta vez no voy a predicar sobre esto. En el eje cafetero, en la Universidad de Caldas, hace 6 o 7 años, se inició un proyecto académico que es una maestría de cultura y droga, se llama Maestría de Cultura y Droga, en donde su objetivo es estudiar todo el fenómeno de las sustancias que alteran la conciencia, pero no solamente el fenómeno médico, clínico, sino cultural, antropológico, botánico, de todo tipo, y de políticas públicas. Entonces, a esa maestría a mí me han invitado a los simposios y he sido, digámoslo, profesor visitante en la Universidad de Caldas durante 6 o 7 años. Las otras actividades que estoy haciendo en la zona cafetera, pues después conversamos. Vale, pero creo que podemos hacer una leve digresión, porque le estamos como soltando temas que estamos preparando en medio de la informalidad. Hay un trabajo para llegar con contenidos que realmente le interesen a los televidentes, y bienvenidas las sugerencias, las que quieran plantear, las contradicciones, las divergencias que quieran poner sobre la mesa. Esta mañana en el mercado orgánico, y aquí va una cuña gratuita, claro, todos los viernes a partir de las 6 de la mañana a las 12 en el parqueadero de Confandi de la 66. ¿La 66 es? No, de la 56. 56. Avenida Guadalupe, de la Avenida Guadalupe, allí donde está el Confandi, cerca de la oficina de registro y de la CBC, hay el mercado orgánico. Entonces me decía una de las productoras allí de café orgánico que había que salir a marchar por el tema de las semillas, de la patentización, ¿te lo habían dicho? Patentización, el control sobre las semillas, que Colombia a través del TLC adhirió y que existe una legislación y una resolución. Yo les decía, sí, con José María hemos hablado de ese tema. Yo le daba una percepción. Allí lo que tiene que haber es un acto de desobediencia civil instantáneo, con esas, no decir, ir a suplicarle a unos congresistas y hacerles un trabajo de lobby para que ellos que tramiten el cambio de esa legislación, que era lo que se proponía, una marcha de protesta que podría hasta terminar en incidentes violentos. Yo me pregunto, José María, eso va a ser tema de otro programa, pues seguramente estará con nosotros Jairo Restrepo, un ingeniero agrónomo de amplia trayectoria y recorrido en esto, un gran amigo. Pero el tema es este, desde tu experiencia además de agricultor orgánico y de hombre que conoce este tema, ¿tiene el Estado cómo controlar el intercambio de semillas en Colombia, penalizarlo, grabarlo, punirlo y llevarlo al delito cuando estamos en un país de unas tasas de impunidad altísimas? Bueno, realmente controlar las semillas de todo el mundo, las semillas criollas, las semillas de los agricultores, es absolutamente imposible. Además, los campesinos han venido y nosotros hemos sido, uno como agricultor, yo no me digo agricultor, yo me digo jardinero, porque el trabajo de uno es más en pequeño, más en espacios distintos. El jardinero y el agricultor siempre está haciendo mejoramiento vegetativo de sus semillas, porque uno sabe que la semilla es su tesoro. Uno va haciendo mejoramiento, ¿no? A lo largo del trabajo va haciendo selección de semillas, y eso hace parte de la tradición nacional
y no solamente nacional, de la tradición de los agricultores en todo el mundo. El problema ha aparecido con ocasión de las semillas transgénicas, porque las semillas transgénicas que han sido producidas a través de manipulación biotecnológica por las grandes corporaciones de alimentos, Monsanto, Syngenta, etcétera, allí es donde ha aparecido realmente el problema, porque sobre esas semillas transgénicas se tienen derechos de propiedad intelectual, se tienen derechos como cuando se hace un invento, se hace una creación tecnológica. Entonces, ellas son objeto de patente. Entonces, sí se han presentado problemas, en Colombia no tantos, pero en otros países hay documentos sobre los casos, inclusive de contaminación cruzada con transgénicos, que le ha permitido a Monsanto demandar a agricultores, y en donde han ocurrido esos incidentes, digámoslo, de cruzamiento accidental, y han sido demandados y han perdido los agricultores en las cortes del Canadá y de los Estados Unidos. Pero, vale. Y también ha ocurrido porque Vandana Shiva lo ha denunciado en la India. Es decir, se están presentando esos fenómenos, pero especialmente sobre los tipos de semillas transgénicas y semillas que son objeto, digámoslo, de patentes. Aquí en Colombia, infortunadamente, el incremento de la semilla transgénica, especialmente de la semilla transgénica del algodón y del maíz, y por supuesto no tanto de la soya, porque aquí no sembramos tanta soya, ha aumentado. Entonces se registra en los últimos años un incremento del uso de estas semillas transgénicas. Entonces esto sí puede generar realmente el conflicto. Pero vale, yo creo que ese es un tema que sí deberíamos tratar más en profundidad. Digamos lo que quedamos casados para dos temas. Un tema es el prohibicionismo, en el sentido de que cómo el prohibicionismo ha sido uno de los factores generadores de todo el conflicto en Colombia. Tremendamente costoso en términos de vida, de dinero, de salud. Terrible. Y lo segundo es, ¿qué vamos a hacer con un marco legal que en este momento ha convertido los derechos de los obtentores vegetales, digámoslo, en un sistema de patentes, y que puede, y una resolución, que es una resolución del ICA del 2010, que es la resolución 970, que no establece diferencias entre las semillas criollas y nativas con las otras semillas, y no hace un tratamiento diferencial frente a las semillas que usamos los agricultores y los jardineros todos los días, a las semillas que utiliza la agroindustria, que es otra cosa completamente distinta. Entonces yo creo que quedamos casos. Pero por ahora desobediencia civil a esas normas locas, esas resoluciones. Desobediencia civil y movilización de la gente. Yo creo que tenemos que hacer plantones, tenemos que hacer festivales de la semilla, tenemos que hacer encuentros para hablar sobre las semillas y decirle pues al país y al gobierno que la semilla es en serio, porque la semilla es la vida. Sí, señor, sí, señor. Dos temas entonces hoy para los televidentes, algunas personas cercanas que nos han dicho, bueno, estructura como contenidos, el tema del voto en blanco. ¿Usted qué fue el que lo... No, el tema del voto en blanco sí, vamos a lo del voto en blanco. Agotemos el tema del voto en blanco. Yo creo que lo del voto en blanco es esto. En el Valle del Cauca, en general, tenemos que reconocerlo, no estamos diciendo pues nada nuevo. Hay no solamente desencanto, sino indignación con la clase política. El ejemplo es el descubrimiento de una registraduría alterna, si eso es cierto, es decir, si eso llega a ser cierto, es decir, los dineros de uno de los capos de la política en el Valle del Cauca, con todos sus dineros, comprando funcionarios para de la registraduría.
de la registraduría para hacer posible que su candidato ganara las elecciones. Entonces, eso porque esta vez se descubrió. ¿Quién sabe cómo habrá sido en el pasado? No, Diego Martínez Lloreda en El País de Hoy, este programa lo estamos emitiendo el viernes 6 de junio, en vivo y en directo. Diego Martínez Lloreda hoy explica cómo en las elecciones pasadas, en la proyección, iba ganando el contendor de Juan Carlos Abadía, y eso dice que después del octavo boletín, siempre históricamente, el octavo boletín termina con los mismos del boletín número 20, porque eso ya tiene una proyección estadística, y hubo un apagón en la registraduría, y cuando arranca el boletín 9, después de ese apagón, aparecía ya en primer lugar Useche o Abadía. En este momento no recuerdo, pero incluso los que quieran consultar esa columna, tiene unos datos muy precisos que dan a entender que el fraude en el Valle del Cauca viene de de elecciones anteriores. Es que usted vio las fotos, es una cosa con computadores, una oficina en unos hoteles. Eso es una cosa absolutamente profesional, y los diálogos, y pidieron 3.000 millones y lo cuadraron en 2.000 millones, y se escamotea la voluntad popular. Ya le voy a dar la palabra porque hoy prácticamente no lo he dejado hablar, José María, pero le digo esto: ¿por qué no estamos saliendo a pedir la renuncia a ese registrador? Si fueron sus funcionarios los que se prestaron para ese semejante torcido. Pero la majestad de la democracia es el acto de elección. Y si el acto de elección se contamina, José María, y eso para mí, habiendo salido en los medios y todo, no se le ha dado la gravedad que el tema tiene, que me parece absolutamente crítico. ¿Se comunican los televidentes? No, tenemos que informar, digamos lo que estas son nuestras direcciones. Estamos en este momento conectados en Ustream, este es TV Channel Caminando y Pedaleando. Nos pueden seguir en Facebook, que es www.facebook.com Caminando y Pedaleando, para los amigos nuestros en Facebook. En Twitter es Camino y Pedal, y también nos pueden escuchar por www.speaker.com. buscan Caminando y Pedaleando y encuentran los audios de nuestros programas. Ustedes pueden ver nuestros programas, los pueden ver en Facebook, allí están, en la página Caminando y Pedaleando, los programas de televisión, pero también los pueden escuchar por la radio en www.speaker.com. Bueno, lo del voto en blanco es una alternativa dentro del marco constitucional para expresar no solamente el desencanto, sino para expresar la indignación y el rechazo a la clase política. Es decir, es un rechazo total. Allí no se hacen diferencias entre unos y otros, entre lo que nosotros, o lo que yo he llamado aquí en nuestro programa, los clubes de poder, que se llaman teóricamente partidos, que no tienen ya ningún tipo de soporte ideológico y que son solamente grupos que buscan el poder. Entonces hay un rechazo, y es un rechazo por las vías legales, por las vías constitucionales. Digamos lo que es uno de los primeros ejercicios de resistencia frente a una clase política que ha perdido totalmente su conexión con las necesidades, los ideales, y porque carece completamente de un proyecto histórico, de un proyecto político y de un proyecto de sociedad. Y el número no es despreciable. Pensemos esto, yo no estoy allí porque yo fui abstencionista el domingo pasado, pero 133.000 bayunos se levantan de su casa, se transportan hasta el puesto de votación, porque si hubieran votado por internet era otra cosa. Físicamente parquean su carro, o llegan en bus o en bicicleta, ojalá caminando y pedaleando, y votan en blanco. Expresan un rechazo a todos los candidatos. Ninguno de los que está ahí lo consideramos que nos puede llegar a representar.
y cruzan el voto en blanco. Interesante fenómeno, yo lo reconozco porque no tiene un líder tampoco, es un poquito como los indignados, esto no tiene un padre, no podemos decir, ese es el liderazgo de quienes tales columnistas o pensadores o que lo promovieron. Ahí hay como un sentir colectivo. Yo diría que esa es como una gelatina que acaba de entrar a la nevera y que se va a empezar a cuajar y que en su momento ojalá no se la coman, no la ingieran, pero sí va a cuajar y va a resultar algo de allí. No sabemos exactamente qué, como decía Eduardo Galeano hablando del movimiento de los indignados. ¿Usted le pregunta a un periodista, ¿en qué cree que acabe esto? Digo, yo no sé, esto, ojalá nunca se acabe, decía, ojalá nunca se acabe, se mantenga, lo mantengamos. Ojalá nunca se acabe la indignación frente a actos que vulneran nuestros derechos, frente a actos que son injustos, frente a actos que son ajenos a todo principio ético. Entonces, ojalá haya indignación. Un alemán que fue víctima del nazismo, cuyo nombre en este momento no recuerdo, a los 93 años escribía que os deseo a cada uno de vosotros una indignación como la que yo tuve y la que yo experimenté. Este es el pensador que inspiró a todos estos muchachos. Claro. Yo no lo he podido conseguir. Es un librito pequeñito, sí, no, pero está en internet, internet. Os deseo... Envíemelo, por favor, y se lo reenviamos a todos los que lo quieran. Claro. Vale, el que quiera, en este momento, sí, os deseo, diga. No, tranquilo. No. Os deseo a todos que en vuestro corazón, que en vuestro espíritu crezca como una planta vigorosa la indignación, porque así como él dice, así como yo experimenté la indignación contra el nazismo, porque eso os va a permitir, dice él, responder. Entonces, el filósofo, este otro filósofo de la posmodernidad, Bauman, él decía que el movimiento de los indignados no era un movimiento intelectual, cognitivo, sino que era un movimiento muy emotivo, y que como movimiento emotivo no iba a tener continuidad. Hoy los movimientos, las expresiones políticas, no son expresiones que uno pueda decir que se van a conectar en un canal de continuidad. Hoy la gente no se organiza, es decir, no es esa vieja idea del comité central, del partido con su jerarquía. No, estos son movimientos, digámoslo, llamémoslo así, son movimientos rizomáticos, son movimientos no jerárquicos, son movimientos no burocráticos. La gente no quiere más jefes, y la gente no quiere jefes, sobre todo en la política, no quiere jefes en política porque no quieren acostumbrarse a obedecer. Entonces, la gente está pensando en que se tienen que generar estas expresiones, porque son expresiones que concentran un sentimiento colectivo, un sentimiento colectivo que se dirige, en este caso muy concreto, a rechazar el neocolonialismo, el neocapitalismo, las formas de neocolonialismo contemporáneas, a rechazar la sociedad de consumo, a rechazar la barbarie ecológica, a rechazar la desigualdad, a rechazar que los banqueros ganen millones, mientras por otra parte hay millones de desempleados, hay millones de gente sin trabajo, sin vivienda. Uno de los objetivos muy sencillos de los indignados en Madrid, en España, era, no quieren, digámoslo, hacer la gran reforma. Ellos no quieren, como yo, ¿no? Mi criterio, ¿no?, de que el sistema parlamentario sea más bien una especie de relicto decorativo, como la monarquía en las democracias europeas. No, que se reforme ¿en qué? Hombre, que esos señores no se ganen esos platales. Sí. No, inclusive yo, cuando ellos estaban proponiendo eso, cuando los indignados de Madrid proponían vamos a rebajarle los sueldos a los parlamentarios que no tengan toda esa serie de privilegios, yo les proponía, ¿y por qué no volvemos a lo que se llamaba la economía del prestigio en la antropología y la sociología? ¿Qué es eso de la economía del prestigio? En las comunidades indígenas
contemporáneas, mesoamericanas, un cargo público es un honor, y es un honor que no lo tiene que pagar, no se tiene que pagar con el erario, no lo pagan los ciudadanos. Por el contrario, en algunas de estas sociedades, quien es elegido para tener un cargo público que es un honor, por el contrario, él tiene que retribuirlo, él tiene que darle a su comunidad, no solamente su tiempo, sino seguramente otras cosas. Entonces, volvamos al modelo de la economía de prestigio. El que quiere prestigio, ¿no?, que lo pague, que sea una cosa honrosa, ¿no? Y no que la sociedad tenga que contribuir. Como hasta hace poco los concejales eran a honorario, ad honorem. Ya les pusieron salario. Para salir concejal en Cali necesitan 900 millones de pesos. Entonces uno dice, ¿cuál es el interés de algunos de estos prohombres y algunas mujeres en mantenerse en el Consejo de Cali si eso pagan tan mal o tan poquito? Muy bien. Entonces, parte de victoria entonces con el voto en blanco, un buen principio, ¿no?, de protesta ciudadana. Yo creo que es un buen principio. Había una serie de dudas desde el punto de vista de los efectos políticos que eso tiene, porque se invocaba el acto legislativo del 2003, en donde se hacía una modificación, teóricamente, del artículo 258 de la Constitución, que señala que se repetirá por solamente una vez la elección cuando el voto en blanco supere, tenga la mayoría. 51%. La mayoría, no, la mayoría, dice el texto constitucional, pero en el acto legislativo del 2003 se interpreta como de mayoría absoluta. Es decir, que habría que ser mitad más uno. Es decir, tendríamos que tener la mitad más uno de los votantes, de todos los votantes, mientras que la otra interpretación, que parece que es la interpretación más acertada del principio constitucional del artículo 258, es mayoría simple. Vale. Ahora que usted mencionaba, hacía esa especie de listado de cosas con respecto de las que hay que pronunciarse, contra la cual están los indignados, aparece una allí que puede conectar inmediatamente con nuestro segundo gran tema de hoy. Es la palabra minería, la minería. Resulta que aquí en los Farallones de Cali, José María, lo saben la mayoría de televidentes, pero de pronto alguno hoy lo ignora, no sabemos si ya se logró erradicar, pero está comprobado que una actividad minera artesanal pero intensa del río Pichindé hacia arriba. Yo tengo una pequeña propiedad por allí y fue Voz Populi, además eso recibió una gran divulgación. Entonces ahí llegamos al tema de los Farallones y a un gran escándalo de titulación que se ha armado alrededor de familias de exalcaldes, los Velasco, por ahí termina usted Salpicado, los Navia, los Borrero, que se han apoderado del Parque Natural de los Farallones, y específicamente... No, pues, ahí se mencionan los Borreros, los Navia no. ¿Los Navia no? No, los Borrero. Los Navia no fueron terratenientes. No, aquí, pero mire lo que dice. Entonces hay unos datos, no escalofriantes, pero sí impactantes, donde se menciona que prácticamente el 75% de los predios del Parque Nacional Los Farallones están en manos de particulares. Entonces, José María, usted que ha sido un estudioso de este tema, que ha llevado casos concretos, que ha estudiado en intenso el tema, el punto, ¿qué nos podría aportar como ilustración a los caleños? Y luego de la parte, digamos, técnica legal que respetuosamente nos dijeron, lo hagamos en el tema, en los términos más sencillos, porque la gran mayoría de seguidores, amigos, televidentes no son abogados. También el tema de qué hubiera pasado si no hubiera esa presencia, que muchas veces es amigable y protectora del mismo entorno. Si se ha permitido la minería ya, es decir, el Estado está ausente, como en muchísimas regiones, y sin embargo aparece luego es con el escándalo y con una especie de terrorismo contra la propiedad privada o los derechos, por lo menos, de los tenedores de buena fe en esos sitios, los poseedores.
Mira, Mario, a mí me parece interesantísimo ese tema, pero antes me voy a comer un pedacito de queso cabrita. A ver, yo lo acompaño. Y el cual te invito también para que tú sí, te comas un poquito de este queso cabrito, este queso maduro y semimaduro, que es absolutamente delicioso. Mira, en general los parques de Colombia, pues no han tenido nunca ni el control, ni la vigilancia, ni la protección debida por parte del Estado. Para el caso de los Farallones, el Parque Los Farallones fue establecido por una resolución del INCORA del año 68. reciente relativamente. Del año 1968, sí. En esa oportunidad se declaró el Parque Los Farallones y cuando se declaró el Parque Los Farallones, yo recuerdo de esa resolución. Primero, la declaratoria no fue coetánea, es decir, no fue al mismo tiempo que el alinderamiento. Alinderamiento es que fue allá el funcionario y trazó los mojones por dónde iban los linderos. Eso no fue coetáneo. Fue una declaración que se hizo de Bogotá, pero inclusive en la resolución, en esa resolución, decía que se respetaban los derechos preexistentes. Entonces, cuando el parque se declara, coexisten a esa declaratoria derechos de dos tipos. Había gente que tenía sus tierras hacía muchos años y que tenían títulos. Habían títulos, y no solamente había títulos, sino que había poseedores legítimos, es decir, el poseedor legítimo es el que está allí, no ha ejercido actos de violencia y que ha tenido la propiedad con ánimo, como decimos, el derecho de señor y dueño. Y también había colonos. El Estado colombiano nunca salió al saneamiento, es decir, jamás salió al saneamiento. Y teóricamente, después de la declaratoria del parque como tal, no se podrían seguir corriendo escrituras, es decir, no se podrían seguir haciendo negocios dentro del parque, pero eso no ocurrió. Entonces, frente a estas manifestaciones, a estos descubrimientos notariales, habría que hacer precisión. ¿Cuántos de esos efectivamente corresponden a actos de pillaje de áreas del parque? Y lo que usted señala, Mario, lo que tú señalas, Mario, es bien importante. ¿Por qué? Porque frente a la actividad de los deforestadores, de quienes deforestan, porque en Colombia, entre paréntesis, hay dos tipos de, llamémoslo así, de quienes depredan el ambiente. Los grandes actores sociales que tienen un gran poder de gestión y un gran poder económico, que establecen legalmente los monocultivos, por ejemplo. Pino a la lata. Pino a la lata, etcétera, los monocultivos de la caña, los monocultivos del pino. Y hay otros, no alcanzo a ver, y hay otros. Sí, la penetración guerrillera en los parques naturales. La penetración guerrillera. Que depreda también. Claro. El guerrillero cocinan con leña. Sí, claro. Entrada, y son 150 hombres, o una cuadrilla, o un... Claro. Pero los que ejercen la tala como un modo de supervivencia, digamos, lo que nosotros llamamos agentes dramáticos de la deforestación. Entonces, frente a eso, pues, ¿qué podemos nosotros decir? El ejército colombiano y el Estado colombiano no ha hecho mucha presencia en los parques. Ahora, no, pero le quiero decir algo. Yo es el caso, por ejemplo... Yo estuve en marzo en una charla con un coronel que dirige el batallón de alta montaña. Y sí hay algo de presencia. Es decir, ese es un hombre, pues... Hay el batallón de alta montaña, que tiene el nombre de Rodrigo Lloreda Caicedo, que está allá arribita de Felida. Yo no lo conozco, pero sí me parece que ha empezado a haber algo allí,
porque también hay mucho vandalismo y pillaje. Es decir, hay que diferenciar pues el fenómeno, digamos, subversivo, pero digamos el tema específico de la titulación es complejo. Mire esto, José María, mire lo que dice el informe del Espectador del martes 3 de julio. Dice aquí, y yo lo resalto por lo siguiente: pese a las buenas intenciones que hay por la recuperación de estos predios, ahora hay un lío que deben resolver con prontitud. No hay claridad sobre los límites de los farallones. El error se encontró en 1968, cuando se estableció que el parque tenía 15.000 hectáreas. Sin embargo, para el reciente estudio, el área es de casi 207.000 hectáreas. Esto se tendrá que aclarar antes de empezar las acciones judiciales para recuperar los predios que fueron adquiridos de manera irregular. Para esto, Parques Nacionales debe coordinar con el Agustín Codazzi para fijar los límites de la reserva y de esta manera determinar cuáles predios no tienen efectos legales. Usted es muy loco. De 15.000 hectáreas, esta resolución es la del 68 que usted mencionaba, del INCORA, contra 207.000 hectáreas que se pretende o se dice que tiene hoy. Bueno, yo lo que no estoy seguro es que la resolución del INCORA se haya hablado de 15.000 hectáreas, porque 15.000 hectáreas sería muy poco para lo que es realmente el Parque de los Farallones. Pero le quería decir, es que yo quería referirme a cómo en un parque, en este caso del parque, vamos a suponer que el Estado colombiano le va a comprar no solamente a los propietarios que tenían allí con título sus fincas, sino a los poseedores y a los colonos. Vamos a suponer que le compra, que entra al saneamiento y que ya no queda nadie dentro del parque. ¿Cómo lo va a proteger? ¿Con qué lo va a proteger? Se han realizado proyectos para convertir a los colonos en otros sitios del país y del mundo en los guardabosques. ¿Cuánto vale ese proyecto? La verdad es que si coexistieran dentro del parque la figura de las reservas de la sociedad civil, usted tiene su predio allí, usted tiene 50, 100, 200 hectáreas, pero usted lo tiene como suyo, pero usted no le va a dar un uso distinto a cobertura forestal, a que eso sea cobertura forestal. ¿Sabes? Más que pensar en un proyecto de saneamiento, que no sé cuánto vale, es más bien garantizar que quienes están dentro del parque, que tienen títulos, o quienes son poseedores legítimos, coexistan en el parque mediante un proyecto que podría ser un distrito de manejo integral. Yo alguna vez hablé de esto, hice un trabajo con Mario Avellaneda, biólogo que había trabajado muchísimo en el caso del parque de la Macarena, invadido además por guerrilleros, tomados por guerrilleros, colonos y por de todo, es decir, un parque, un escenario de los escenarios más bellos de este país, completamente colonizado y destruido. Tuve el privilegio de conocerlo, sí. Entonces, más que pensar en proyectos de esa naturaleza, es convertir a esos propietarios que coexisten con título y con posesión legítima, convertirlos en verdaderos custodios de ese parque. Es decir, en custodios naturales del parque. Sí, sí. Y yo creo que aquí ligamos con otro de los temas que ya lo mencionamos en un primero o segundo programa, y que es la solución local. Estos bogotanazos chalecudos que vienen a recetarnos soluciones desde las altas cumbres de la capital, como el señor superintendente de Notario de Registro, que algunas cosas buenas ha hecho, totalmente desconectados. Es algo muy loco. Mire, en esa propiedad que nosotros tenemos allí, ahora mejoraron en 4 partes, hay una carreterita federal, terminal, y mejoraron en 4 partes las huellas. José María, el presupuesto para mejoramiento de esas huellas viene del Ministerio de Obras Públicas de Colombia, de Bogotá, y es un convenio con la Universidad del Cauca. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que el mejoramiento de una pequeña carretera allí en estos linderos del Parque Natural de los Farallones tenga que ser una partida presupuestal que venga desde Bogotá? Hay
que retomar lo local, José María. Y eso es algo en que nosotros tenemos que insistir, empezando por la cuadra, los de la cuadra, cómo podemos solucionar nuestros problemas, los del barrio, hablábamos el programa pasado que aquí los del barrio San Fernando, los del barrio San Antonio tengan su comité de caminantes, su comité de ciclistas o ciclomontañismo, su comité de solidaridad. Hay que volver a recuperar el valor de la donación, el valor de dar lo que nos sobra, pero no con el sentido de misericordia, de salvación del alma, sino de la esencia del ser humano, del acto solidario. Y en ese mismo contexto tenemos que los caleños caminar y pedalear por nuestra reserva natural, más allá de lo que estos chalecudos bogotanos quieran venir a imponernos como solución a los caleños y a los vallecaucanos, porque cualquier megapresupuesto que aparezca para el salvamiento de los parques naturales se enreda en la comisión, en la coima y en ese sentido de impotencia. Hay que reconectar con la capacidad de autodeterminación de cada uno de nosotros y el poder del colectivo civil, como bien lo dijiste ahora. En una estructura, digamos, de red, entendí, rizomática es la cosa, es decir, donde no haya ese jefe, esa autoridad, y donde cada presupuesto hay que presentarlo en original y 4 copias, y hacer venias, y suplicarle al rey, al burócrata que derrame la partida, que gire el dinero, porque hay mucho poder, hay mucho poder. Bueno, un amigo, sí, Johnny Rasmussen, que está pues, nos regala su tiempo compartiendo con nosotros el programa. Él nos dice que no solamente los farallones, sino todos los parques nacionales tienen un solo dueño, la guerrilla, que al Estado le da terror meterse con ellos, igual que en las ciudades cierran las calles para esconderse en sus cuarteles. Que esta gente acaba con la fauna y que acaba con la flora, es decir, que son verdaderos depredadores. El país, creo que lo que dice nuestro amigo es parcialmente cierto. Ellos están ejerciendo control, ellos están ejerciendo presencia, están ejerciendo presencia en esos territorios, porque esos territorios se han convertido en tierra de nadie. Es decir, son tierra de nadie. Lo mismo que ocurre cuando en las calles de la ciudad no hay gente. ¿Qué es hoy, por ejemplo, el centro de Cali por la noche? Tierra de nadie. Es decir, esto ya lo estudió el grupo de ecología de Chicago. Cuando los ciudadanos abandonan el espacio público, se lo ceden al delito. Es decir, el delito lo convierte en su nicho. ¿En qué medida los ciudadanos nos apropiamos, hacemos parte de nuestro parque, lo reconocemos como territorio, como patrimonio ambiental? Es decir, es que lo tenemos primero que reconocer. Está nuestra agua. Los tenemos que reconocer como tal, y no podemos esperar que solamente a través del ejercicio de la guerra nosotros podamos recuperar ese territorio. Yo creo que esas personas que están allá, aquí se hicieron intentos interesantes, fundaciones, personas que trataron de trabajar allá, de reforestar allá esos espacios. Yo creo que eso hay que multiplicarlo, que nuevas personas, jóvenes, gente de hoy, tiene que salir a defender ese patrimonio, porque ese es el patrimonio no solamente para las reservas forestales, sino, como tú bien lo dices, allí está el agua. Sí, allí está el agua. A ver, yo no salí a protestar, pero pensaba, ¿por qué los caleños no salimos ante esa contaminación de la minería con nuestro propio río tutelar, el río Cali? Ahora sumémosle a esto otro problema. Recientemente el río Cauca ha tenido problemas de contaminación. Aparecieron muertos multitudes de peces. Esta es la información de ayer, 5 de junio. El tema del agua puede ser complicado, y aquí vamos a estar pues también caminando y pedaleando, tratando estos temas. Voy a hacer un resumen para conocer algunas opiniones de los amigos televidentes que, como bien decía José María, nos regalan su tiempo, le han sentido este programa. Si charláramos los dos solos, yo lo disfrutaría,
pero qué rico, y es el sentido de esta pequeña parafernalia que hemos armado aquí en la oficina, casa de José María, de cámaras, luces, con la colaboración de Alexander y de Mauricio, y en ese contexto, qué rico la retroalimentación. Voy a darles uno de los temas que tenemos, como se dice en salmuera. El prohibicionismo, el tema de la droga, ¿sirve de algo esta persecución al tema del consumo? El tema de las semillas y la patente, la posibilidad de las monedas comunitarias, salirnos de los bancos centrales y poder generar nuestro propio bono ecológico, nuestro, llamémoslo, dólar verde, porque así, o peso verde. Interesante porque podemos volver a algo de trueque, apalancar algo de trueque a través de estos bonos, y que ya ustedes dicen, no, ustedes están hablando pendejada, no, hay 2000 monedas comunitarias ya en el mundo. Vamos a hablar de ese tema. Otro tema que tenemos también en Salmera, el tema de la obesidad ligado a los agrotóxicos, porque para caminar y pedalear hay que tener más o menos un buen peso. Hoy hubo un debate en la W contra una señora que parece que escribió, yo no sé, yo solamente porque lo escuché ahí en el radio cuando venía. ¿Usted es seguidor de Julio Sánchez Cristo? No, de vez en cuando no. Yo prefiero, confesarle, yo prefiero esta emisora que antes se llamaba la emisora de la Fundación Carvajal, que ahora se llama 88.5, pero a veces está allí conectado. Y bueno, y esta mañana lo escuché. No es que sea seguidor. Lo que sí me parece interesante de la W es que ha demostrado el poder de la cultura oral en Colombia y de la comunicación oral, y de que cómo a través de la radio es posible hacer un proyecto que tenga un gran impacto en la sociedad. Es decir, más allá de lo que son ellos o de lo que ellos crean. Eso me parece... No son santos de mi devoción, pero extraordinario. Han cambiado, demostraron que es posible. Pero sí iba a decir algo sobre la obesidad. No. Una señora que se llama Alejandra, no sé qué, le estaban haciendo un juicio público. Alejandra Azcárate, una famosa artista. Sí, una señora que me pareció, le estaban haciendo un juicio público porque parece que ella dijo que era mejor ser flaca que gorda. Y entonces... Y a la gorda no la quiere y no la mamá también. Dice. Bueno, unas cosas que dijo la señora, pero yo estoy de acuerdo con la señora. Es mejor ser flaco que gordo. Yo vengo de una familia de gordos y he tenido que luchar toda mi vida contra la gordura. ¿Es tendencia genética de la gordura? Por supuesto, es una familia de gordos. Yo creo que era que comían mucho. Claro. Es decir, eran muy comelones los ancestros míos. Entonces, he sido una familia de gordos. Eso es un tema bien complejo. Entonces claro, coma lo que quiera, ingiera lo que quiera, y luego la salud venga a hacerle trasplante de riñón, trasplante de estómago, trasplante de esófago, trasplante de pulmón. Entonces yo creo que lo que usted está señalando, vamos a tratarlo. Por Dios, es decir, la salud está relacionada con el alimento, y lo que uno come pues se traduce en el tipo de vida que uno tiene. Este que es un tema que le tomamos prestado a William, gastronomía y medicina, la relación entre el alimento y la salud. Esas son enseñanzas milenarias. Vamos a tratar eso aquí, gastronomía y medicina. Y otro tema, sociedad civil y paz. Según lo que vemos que vaya sucediendo en la semana y lo que los amigos televidentes nos reporten, vamos a hacemos un comité editorial, lo hacemos caminando y hablando como en la antigua Grecia y tal, y vemos, metamos este tema. Una amiga allí que nos regala también su tiempo y su atención, María del Mar, además un nombre muy bonito. Sí. María del Mar dice que nos hemos convertido en ovejas, algo dice así, que estamos... sin pastor, es la cosa. No. ¿Era evangélica o qué? No. Nos hemos vuelto ovejas y seguimos a los pastores corruptos. Bueno, es muy poco probable que haya pastores exactamente corruptos, porque el pastor, digámoslo, que seguimos a los corruptos, pero ese no es un problema de los corruptos. Es decir, la causa y la responsabilidad de que la persona se vuelva una oveja y siga a un corrupto no es responsabilidad del corrupto, es responsabilidad de quien se transforma en la oveja. El asunto de la servidumbre humana, ¿no? Y en esto yo quiero recordar esas caricaturas que se hacían en los 70 y en los 60, en que los dueños del poder aparecían grandototes, ¿no? Y
el obrero o el estudiante por allá chiquito, aplastado con una bota grandota. Sí, Quino todavía se mete unas caricaturas de esas buenísimas. Sí, entonces esa figura pues del poder omnipotente allá, y de acá el ciudadano completamente humillado y arrojado. Nuestra voluntad es soberana, nuestra libertad es soberana, nuestra dignidad es soberana. En una famosa metáfora de Carlos Marx sobre la mercancía, él se pregunta allí, cuando está hablando de la metáfora de la realeza, se pregunta: ¿quién es el rey? ¿Dónde está el rey? Y usted se imagina a Luis XVI, que como nos lo describen en la historia, era pues un rey mofletudo, que no tenía ninguna voluntad ni nada. Entonces, ¿dónde está el rey? Y Marx se responde: el rey está en los súbditos. Es cierto que existen cadenas externas, condiciones de trabajo, circunstancias históricas, sociales, económicas, políticas, pero más allá de cualquier tipo de ese condicionamiento, nuestra libertad y nuestra voluntad es soberana, y está en nosotros rechazar toda forma de dominación, porque de lo que se trata hoy por excelencia es de una indignación que nos lleve a rechazar estas formas de dominación que penetran nuestra vida, en nuestro alimento, que nos quieren robar las semillas, que nos colonizan con los sistemas de crédito, que nos cooptan en clubes de poder sin ideología. Entonces, por supuesto que no vamos a ser más ovejas, no seremos más ovejas, porque estaremos levantando nuestra voluntad y nuestra libertad. Esto es Caminando y Pedaleando. No puede haber mejor cierre, de verdad. Por ahí vamos, no siguiendo el gurú, jamás, sin Mesías, pero sí tomando lo que hay de valor en estos planteamientos, y los que puedan aportar ustedes también, como la amiga que denuncia a los pastores corruptos, pero con la reflexión que mete José María, que no hay pastor corrupto sin seguidor ingenuo o candoroso o tonto o estúpido. Eso es bien valioso, amigos televidentes. Este es el programa, Caminando y Pedaleando, un programa de insurgencia civil, no violento, pero donde se reconoce el poder que tenemos, la voluntad, el libre albedrío. No somos ovejas, como el pastor que seguir, porque el buen pastor, la buena oveja sigue a su pastor, y la buena oveja reconoce la voz de su pastor, porque la oveja tiene claro quién es su pastor. Y me entendieron, y dicen, ¡bé! Contestaron. No, aquí no estamos para ovejas. Buen cierre de este compartir del día de hoy. El programa queda en la red, usted lo puede compartir, se lo puede remitir a través de los diferentes medios. Demos Facebook, busque Caminando y Pedaleando en Twitter, aparece. Caminando y Pedaleando en Facebook le aparece. Caminando y Pedaleando en Newsstream le aparece. Alexander Bedoya y Mauricio Valdés nos han colaborado en la parte técnica. Beatriz Cristina Navia nos ha colaborado aquí con su queso exquisito de cabra. Maravilloso el queso. Muchísimas gracias a todos, un abrazo fraterno, y estos temas de actualidad, estos temas que nos aportan. La idea es que cuando termine este programa usted quede movido con alguna idea, con algún aporte nuevo. Gracias. Y muchísimas gracias a quienes nos hicieron sugerencias y comentarios en la tarde de hoy, muy valiosas.